Welcome to Hombre Fuerte and don't forget to subscribe. Durante gran parte de su vida, caminó con la sensación de que algo dentro de él estaba dormido, como una bestia encadenada que rugía en silencio mientras el mundo le enseñaba a ser pequeño, a no incomodar, a suavizar su ambición y a esconder su intensidad. Y aprendió pronto que mostrar fuerza, disciplina y hambre real no siempre es celebrado. Así que empezó a negociar consigo mismo, a elegir lo cómodo sobre lo correcto, a vivir una vida aceptable pero vacía, cumpliendo expectativas ajenas mientras ignoraba la voz interna que pedía más. Y cada día se levantaba con un cuerpo presente pero una mente cansada, repitiendo rutinas que no lo acercaban a la versión de hombre que sabía que podía ser. Hasta que una noche, en el silencio absoluto, comprendió una verdad brutal que cambiaría todo. Nadie vendrá a rescatarte, nadie te dará permiso. Para ser fuerte, nadie te obligará a convertirte en el hombre que respetas. Y aceptar eso dolió, porque eliminó todas las excusas. Pero al mismo tiempo lo liberó, porque entendió que el poder siempre estuvo en sus manos. Y desde ese momento, decidió dejar de huir de la incomodidad y empezar a construir disciplina. No por motivación barata, sino por compromiso. Y el entrenamiento se convirtió en su ritual, no para presumir un cuerpo, sino para forjar carácter. Porque cada repetición era una batalla contra la mente débil, cada sesión una prueba de coherencia. Y al principio fue humillante. El cuerpo ardía, la respiración se rompía y la mente pedía rendirse. Pero él se quedó, porque quedarse cuando todo te dice que pares es donde nace la verdadera fuerza. Y día tras día regresó sin aplausos, sin testigos, sin resultados inmediatos, entendiendo que la disciplina no es intensidad momentánea, sino constancia silenciosa. Y poco a poco algo cambió. Su postura se volvió firme, su mirada estable, su presencia pesada, no por arrogancia, sino por seguridad interna. Dejó de reaccionar a provocaciones, dejó de buscar validación externa, comenzó a respetar su palabra más que la opinión ajena y comprendió que la masculinidad auténtica no es ruido ni agresión, sino autocontrol, firmeza y dirección. Y mientras otros buscaban atajos, él aprendió a amar el proceso lento, el dolor del crecimiento, la soledad del camino, porque ahí se construye el hombre que no se quiebra cuando la vida presiona. Y aunque hubo recaídas, días oscuros y cansancio extremo, ya no retrocedía, porque entendió que avanzar no siempre se siente bien, pero retroceder siempre destruye el respeto propio. Y con el tiempo dejó de identificarse como víctima del entorno y asumió responsabilidad total por su vida, sus decisiones y su cuerpo. Y esa responsabilidad lo hizo peligroso en el mejor sentido, porque un hombre que se responsabiliza no puede ser controlado, y así la bestia interior empezó a despertar, no como rabia descontrolada, sino como energía dirigida, disciplina canalizada y fuerza consciente. Y su cuerpo se transformó, sí, pero más importante aún, su mente se volvió sólida, paciente e implacable, aprendiendo que la verdadera guerra no se libra contra otros hombres, sino contra la versión débil que busca excusas. Y ya no necesitaba demostrar nada, porque su coherencia hablaba por él, y entendió que la vida no premia al más talentoso, sino al más constante, al que aparece incluso cuando no quiere, al que construye incluso cuando nadie lo ve. Y este no es un mensaje cómodo, ni motivación superficial. Es una advertencia clara. Dentro de cada hombre existe una fuerza primitiva esperando ser despertada. Pero esa fuerza exige sacrificio, disciplina y la valentía de abandonar la comodidad. Y no despertará con palabras bonitas ni frases virales. Despertará el día que decidas dejar de huir, enfrentar el dolor y construirte incluso cuando nadie te está mirando. Porque es ahí,
en el silencio del esfuerzo diario, donde nacen los hombres que no piden permiso, no buscan aprobación y no negocian con su identidad. Hombres que caminan firmes, hablan poco y cumplen mucho. Y al final, cuando el ruido del mundo se apaga, ese hombre puede mirarse al espejo sin vergüenza, sabiendo que eligió el camino difícil, que despertó a la bestia interior y que se convirtió en alguien imposible de ignorar, no por fama ni reconocimiento, sino por la fuerza silenciosa de un hombre que se respetó a sí mismo y nunca volvió a dormirse. Y fue precisamente en esa etapa donde entendió que el verdadero enemigo nunca fue la falta de oportunidades, ni la suerte, ni las personas que dudaron de él, sino la versión cómoda que durante años aceptó sin cuestionar, esa voz interna que pedía descanso antes de merecerlo, que justificaba la mediocridad con excusas bien disfrazadas. Y cuando esa voz aparecía, ya no la combatía con motivación barata, sino con acción, porque había aprendido que la disciplina no negocia. Y cada día que se levantaba cansado, sin ganas, con la mente saturada, era una prueba silenciosa de carácter, una oportunidad para reafirmar quién estaba construyendo. Y mientras el mundo celebraba resultados rápidos, él se comprometía con el proceso lento, entendiendo que la fuerza real no se forma en semanas, sino en años de coherencia. Y cada entrenamiento dejaba de ser físico para convertirse en mental, porque el 986 cuerpo sigue cuando la mente decide, y esa decisión diaria de no rendirse, de no buscar atajos, de no suavizar el esfuerzo, empezó a moldear algo más profundo que músculos, una identidad sólida, una presencia firme, una calma peligrosa, porque un hombre que ha vencido su pereza, su miedo y su necesidad de aprobación ya no reacciona, actúa, ya no corre detrás de validación, camina con propósito. Y aunque hubo días donde la soledad pesaba, donde el silencio gritaba más fuerte que cualquier crítica externa, aprendió a respetar ese silencio, a usarlo como espacio de construcción, porque entendió que los hombres más fuertes se forjan lejos del ruido, lejos de los aplausos, lejos de las miradas. Y mientras otros buscaban distracciones para huir de sí mismos, él se sentaba con su incomodidad, la enfrentaba, la transformaba en combustible y poco a poco dejó de necesitar demostrar nada porque su coherencia hablaba por él. Su disciplina se reflejaba en su postura, en su mirada, en la forma en que tomaba decisiones difíciles sin dramatizar. Y así descubrió que la verdadera masculinidad no es arrogancia ni violencia, sino estabilidad emocional, autocontrol y responsabilidad total sobre la propia vida. Y aunque el camino seguía siendo duro, ya no lo veía como castigo, sino como privilegio, porque no todos están dispuestos a pagar el precio de convertirse en su mejor versión. Y esa claridad lo volvió imparable, no porque la vida se hiciera fácil, sino porque dejó de huir del esfuerzo, y cuando otros se rendían ante la incomodidad, él la abrazaba. Porque sabía que ahí, exactamente ahí, se separan los hombres comunes de los hombres construidos. Y cada día que avanzaba sin reconocimiento externo, sin promesas, sin garantías, fortalecía algo que nadie podría quitarle: el respeto por sí mismo. Y ese respeto se convirtió en su nueva identidad, una identidad que no se rompe con fracasos, ni se infla con éxitos, una identidad estable, peligrosa y silenciosa, forjada en disciplina, sacrificio y coherencia. Y así, paso a paso, repetición tras repetición, decisión tras decisión, continuó construyendo una vida que no depende de motivación momentánea, sino de principios firmes, entendiendo finalmente que el verdadero poder de un hombre no está en lo que muestra al mundo, sino en lo que es capaz de sostener cuando nadie lo está mirando. Y fue en esa etapa donde entendió la verdad que casi ningún hombre acepta:
El mayor enemigo no es la falta de oportunidades, ni la gente que duda de ti, ni las circunstancias difíciles, sino la versión débil que intenta negociar cada día con tu compromiso. Esa voz interna que busca comodidad, atajos y excusas disfrazadas de lógica, y al reconocerla decidió no odiarla, sino dominarla, porque comprendió que la disciplina no es castigo, es dirección, y que el dolor elegido siempre es más liviano que el dolor de una vida desperdiciada. Y así empezó a vivir con intención, despertando temprano no porque fuera fácil, sino porque era necesario, entrenando incluso cuando el cuerpo temblaba, manteniendo hábitos incluso cuando nadie lo veía, porque entendió que el respeto propio no se construye con palabras, sino con acciones repetidas. Y poco a poco, la mente se volvió más fuerte que el cansancio.